La UEFA Champions League entra en sus fases definitivas y se empezarán a jugar los partidos de ida de los cuartos de final. Tendremos varios duelos entre posibles candidatos al título y otros también muy interesantes entre equipos que buscan seguir sorprendiendo en esta edición. Así que es momento de analizar estos enfrentamientos y dar los porcentajes para definir los favoritos a meterse en semifinales de la máxima competición europea. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Iniciamos hablando del duelo entre dos campeones de Europa como lo son el Benfica y el Inter, dos conjuntos que llevan bastante tiempo sin figurar en Europa, pero que en el corto tiempo han venido mejorando y siendo más protagonistas. Por el lado del Benfica vemos que lleva 2 ediciones de Champions haciendo un buen papel, con una propuesta de fútbol muy interesante y vistosa. La temporada anterior llegaron también a cuartos, siendo eliminados por el Liverpool, que sería uno de los finalistas, y si bien perdieron a 2 jugadores muy importantes como Darwin Núñez y Enzo Fernández, esa temporada 22-23 siguen jugando muy bien, a un nivel muy alto, que los tiene líderes en Portugal con cierta diferencia respecto al Porto y al Braga, que son sus perseguidores. Y en esta Champions lograron meterse a las rondas de playoffs tras quedar líderes en su grupo por delante del PSG y eliminando en octavos con muchísima autoridad Brujas en un global de 7-1. Como vemos, este Benfica es muy buen equipo, sin tener evidentemente una gran plantilla, pero sí con jugadores en un gran nivel como Tamendi en la defensa, que es el pilar fundamental, otros como Rafa Silva en el medio campo o Joao Mario, un futbolista que siempre ha sido muy regular, pero que está viviendo una especie de segunda juventud en una faceta goleadora que antes no había mostrado. Y en el ataque el que para mí es la figura, o al menos el jugador más mediático, Gonzalo Ramos, el delantero luso que ha sabido suplir con creces el hueco que dejó Darwin Núñez y está siendo uno de los goleadores más importantes en el fútbol europeo esta campaña. Por el lado del Inter tenemos un equipo que vendría siendo la contraparte de su propio rival, pues en cuanto a plantilla y presupuesto evidentemente está por encima, tiene nombre por nombre de mejores jugadores, pero en cuanto a estilo es todo lo contrario, un equipo de lo más parecido que podemos encontrar ahora mismo al fútbol italiano histórico, de apostar por un juego más físico, primando la solidez defensiva y estirando mucho el campo con los laterales o carrileros y hacer daño tras la recuperación del balón. Esta es la propuesta de Inzaghi, la cual le ha dado para meterse en estos cuartos de final tras dejar por ejemplo al Barcelona fuera en fase de grupos y luego pasar en octavos ante el Porto, aunque sufriendo bastante. Hay que decir que en Serie A no les ha salido muy bien las cosas esta temporada, teniendo en cuenta que probablemente sean una de las 2 mejores plantillas del fútbol italiano, pero a su favor podemos decir que nadie se esperaba el nivel y la tan abrumadora superioridad del Napoli, que dejó a los demás equipos totalmente rezagados en la tabla. A pesar de ello, en Champions es otra historia, y este tipo de estilo de juego como es el Inter suele venir muy bien para las competencias eliminatorias. Además de que, como dije, tiene una gran nómina, comandada por Lautaro Martínez, que si bien bajó mucho su nivel tras el Mundial, sigue siendo la mejor arma ofensiva que tienen los interistas. Esta eliminatoria evidentemente es muy pareja por lo que dije antes, son 2 estilos de juego totalmente opuestos, uno mucho más de ir al frente y ser protagonista como lo es el del Benfica, y otro más de esperar y contragolpear como lo es el que propone el conjunto italiano. Pero diré que por el gran estado de forma del equipo luso los veo ligeramente favoritos y con más chances de pasar, ya que además el Inter no viene muy bien en los últimos partidos. Así que esta puede ser la temporada donde el Benfica vuelva a unas semifinales de Champions, algo que no ha logrado en este siglo. Continuamos con el mejor enfrentamiento de estos cuartos de final, donde están 2 de los máximos favoritos. El City y el Bayern se cruzan tempranamente en esta Champions e iniciamos hablando del equipo dirigido por Pep Guardiola, que una temporada más viene haciendo un grandísimo trabajo, mostrando muy buen fútbol y encima tiene el valor agregado de contar con Erling Haaland, que va rumbo a romper todos los récords en Premier y también buscando cerrar la clave para que el Manchester City por fin logre su tan ansiada orejona. Algunos sostienen que el City jugaba el año pasado mejor como equipo cuando no estaba Haaland, pero en mi opinión es evidente que el tener un delantero de referencia y que encima sea de tan alto nivel como el noruego, el equipo está obligado a inclinar un poco su juego y que recaiga mayormente en su estrella. Pero aún así la idea de juego sigue siendo la misma, el equipo tiene un buen funcionamiento, individualmente otros futbolistas siguen destacando y estando en un gran nivel como los centrales y el propio Akanji, que está haciendo una sorpresa, Rodri siendo probablemente el mejor pivote de Europa hoy en día, De Bruyne como siempre siendo el alma del equipo, y arriba evidentemente Haaland y el propio Julián Álvarez, que cuando tiene sus oportunidades las aprovecha. Le sobran argumentos al Manchester City para superar a cualquiera, eso es evidente, pero hay que ver si logra hacer su juego ante uno de los grandes de Europa y de los equipos más físicos, como lo es el Bayern Múnich. Y pasamos a hablar de la escuadra bávara, que viene de cambiar de técnico, un detalle a tener muy en cuenta.
Julian Nagelsmann ya no es el técnico del Bayern, a pesar de que los resultados no eran ni remotamente malos, pero sí que tenía problemas en el vestuario y el juego no convencía tanto comparado con el de Flick antes. Tanto así que en la Champions pasada quedaron fuera a manos del Villarreal, lo que claramente fue un fracaso. Ahora inicia el proyecto de Thomas Tuchel, un grandísimo técnico totalmente contrastado y que en Champions siempre ha logrado muy buenos resultados. Además, con la plantilla que tiene el Bayern de jugadores muy explosivos y físicos, viene ideal para el modelo de juego que suele implementar ese técnico alemán, teniendo también la tarea de darle más rodaje y recuperar el nivel de jugadores como Sadio Mané, Gravenberch o el propio Gnabry. Está por verse cuánto tiempo tardará Tuchel en moldear el equipo a su estilo, en asentar un poco su idea, porque sabemos que es un proceso largo, aún teniendo los jugadores con el nivel y las características que se necesitan. La directiva del Bayern se la jugó sacando a Nagelsmann antes del cruce ante el City y veremos si les termina dando resultados, algo que es muy posible teniendo en cuenta que no es una situación ajena para Tuchel, ya que con el Chelsea ganó la Champions tras tomar el equipo a mitad de temporada en 2021. Este duelo es el más parejo, son dos de las mejores plantillas del fútbol europeo y dos de los mejores técnicos, pero coloco al Manchester City como ligero favorito, ya que conjuntamente es uno de los equipos que mejor fútbol ofrece. Pep Guardiola ya lleva mucho tiempo trabajando con sus jugadores y Tuchel no lleva ni 3 semanas entrenando con sus dirigidos. Así que veo a los Citizens venciendo en esta llave por medio de su sólida idea de juego y aprovechando el cambio de rumbo tan reciente que ha dado el Bayern, aclarando que sigue siendo una eliminatoria muy pareja por la calidad de los jugadores del equipo alemán. En estos cuartos también tendremos duelo italiano entre el Milan y el Napoli, algo que se volvió muy inusual en los últimos años, y tendremos un equipo de este país en semifinales luego de 5 años. El Milan de los dos podemos decir que es el más irregular. Esta campaña no está mostrando el nivel de la pasada temporada, donde lograron ganar la Serie A luego de 11 años de sequía. Sigue estando la columna vertebral, no sufrieron bajas importantes y se le ha dado continuidad al proyecto de Stefano Pioli. Pero es verdad que parece que ya han tocado techo, pues no cuentan tampoco con una super plantilla comparado a otros grandes de Europa. Sin embargo, el equipo sigue mostrando cosas interesantes. En Liga no han podido hacer mucho frente al frenético ritmo del Napoli, a pesar de golearlo en el último enfrentamiento. Y en Champions al menos han logrado volver a competir en estas instancias, teniendo en cuenta de dónde se venía, pues desde 2014 este equipo no disputaba unos cuartos de final de esa competencia, siendo evidentemente un histórico del fútbol europeo. Como digo, tal vez en cuanto a presupuesto a nivel individual están aún muy lejos de los demás grandes, pero de a poco están volviendo a codearse con los mejores y recuperar lo que es el Milan históricamente. Así que esta es una buena oportunidad de dejar una buena imagen en Europa metiéndose a semifinales, confiando en los chispazos de buen fútbol colectivo que tienen y en el buen estado de forma de algunas de sus figuras como Mike Maignan en el arco, Theo Hernández con su proyección ofensiva, Tonali siendo el eje en el medio campo, o su máxima figura que es hoy en día uno de los mejores delanteros del mundo como lo es Rafael Leao, siendo quizás la esperanza de este Milan para vencer en estos cuartos. Pero al frente tendrán al que probablemente sea el mejor o uno de los equipos en mejor estado de forma de toda Europa. El Napoli va rumbo a culminar una temporada histórica para el propio club, estando muy cerca de ganar la Serie A luego de más de 30 años, ya que la última la ganaron en 1990 con Maradona como figura. Y no solo es el hecho de ir líderes en Italia, sino también el tremendo nivel que están mostrando, lo bien que juegan sin tener muchos nombres, y todo es mérito de su técnico Luciano Spalletti, que con un proyecto silencioso hoy está recogiendo sus frutos gracias a su buen trabajo en los últimos 2 años. Además, en Champions también han sabido mostrar su superioridad, incluso ante un grande de Europa como el Liverpool, goleándolo 4-1 en el San Paolo. Así que solo con eso y llegando a cuartos ya es un gran logro para este club, que no es un histórico de esta competición, pero obviamente tienen una oportunidad grandísima para seguir avanzando y para muchos es un serio candidato al título. Este Napoli confía en su funcionamiento colectivo evidentemente, pero principalmente en sus dos mejores individualidades como Osimhen, que aún está en duda para el partido de ida por lesión, y Kvaratskhelia, que es un jugadorazo, el mejor sin duda de este equipo y que a este paso no va a durar mucho tiempo en la escuadra napolitana. Un lindo duelo italiano el que tendremos con estos dos equipos, que se le ha agregado más condimento luego de esa goleada del Milan el pasado fin de semana, pero a pesar de ello sigo viendo muy favorito al Napoli, si es que no se dejan tambalear por esa derrota. Juega muy bien este equipo y al Milan no lo veo tan fuerte como el año pasado. En cuanto a individualidades están muy parejos, pero en cuanto a funcionamiento sí hay cierta diferencia y no veo al Milan con la fuerza para ganar de escudo e historia. Veremos lo que pasa con Osimhen si se pierde el partido de ida, pero como favorito tengo que poner sin dudas al Napoli y a su gran proyecto de la mano de Luciano Spalletti. Por último tenemos un cruce que se viene repitiendo mucho en las últimas ediciones de UEFA Champions League, que es el Real Madrid contra el Chelsea.
Duelo de realidades totalmente diferentes, pues por un lado tenemos al actual y máximo campeón de Europa que busca volver a repetir corona de manera consecutiva tras prácticamente estar sin chances de remontar en la Liga Española. El Madrid ahora se centra en su competición favorita, siendo un equipo de nivel similar al de la pasada temporada, sin mucho cambio más allá de la salida de Casemiro, pero con la buena inclusión de Tchouaméni e incluso Camavinga, que están teniendo un buen año, este último jugando incluso como lateral. Modric sigue siendo el líder de orquesta en el medio, Vinicius ha mantenido su buen nivel tanto en desequilibrio como en faceta goleadora, y aunque Benzema sí comenzó bastante flojo con una lesión además de por medio, en los últimos partidos se ha encendido y ha sido muy oportuno, ya que el Madrid lo necesita muchísimo para estas fases cruciales de Champions, y ya vimos la pasada edición lo que puede hacer estando en el tope de su rendimiento. Tal vez lo que más extraña al Madrid es la mejor versión de Federico Valverde, que es otro jugador que después del Mundial ha tenido cierto bache, pero por lo demás es el mismo Real Madrid de Ancelotti, con esas virtudes de medio campo hacia adelante y en defensa con algunos problemas, principalmente por el lado de Carvajal, que ya ha sido un problema en los últimos años, aunque en la eliminatoria ante Liverpool no tuvieron ninguna complicación y el equipo se vio bastante sólido después del primer tramo de partido en la ida. Ahora se enfrentan al Chelsea buscando replicar esa solidez y no sufrir tanto en defensa como les ocurrió en la edición pasada. Por el lado de los Blues sí que tenemos un conjunto con una realidad totalmente adversa, viviendo una temporada con varios tumbos, sin ningún rumbo tras haber cambiado de técnico 2 veces y haber gastado mucho dinero en fichajes que no han sido explotados. Ahora será Frankie Lampard el que tome las riendas hasta final de temporada y suenan los nombres de Nagelsmann principalmente y Luis Enrique. Pero el técnico inglés tendrá la responsabilidad de meter al equipo entre los 4 primeros en Premier y hacer un buen papel en esta Champions. Y la pregunta es cómo lo va a lograr, ya que recoge una plantilla extensa, eso sí, con muy buenos jugadores, sobre todo en la delantera, pero que no está ni cerca de funcionar en conjunto e individualmente. Eso les ha penalizado a futbolistas como Havertz o el propio Kovacic, que suelen mostrar un buen nivel en este equipo. La situación en la que es para el Chelsea muy complicada y parece que el único argumento que pueden tener para vencer en esta llave es por ese mismo cambio de técnico y esa anarquía en la propia plantilla, que Lampard logre hallar un planteamiento que complica al Madrid, aprovechando que no son para nada favoritos. Esta es quizá la eliminatoria que en la previa es la más dispareja, tanto por la actualidad de los equipos como por historia, y si bien el Chelsea por plantilla puede seguir avanzando en esta Champions tranquilamente porque tiene muy buenos jugadores como Enzo Fernández, Mudryk, Joao Félix, el propio Havertz, sabemos que no solo se gana por nombres, y menos si al frente está el Real Madrid, que le basta con estar medianamente bien para eliminar a cualquiera en Champions. Así que a priori el cuadro merengue es ampliamente favorito y solo una gran sorpresa podría ser que se quede fuera frente a este desorientado Chelsea. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios cuáles son tus impresiones de estos cruces de cuartos de final, qué equipos ven favoritos o qué jugadores creen que destacarán. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like al video si les gustó y nos vemos en una próxima ocasión. Mucho fútbol para todos.